27º domingo durante el año. El Evangelio que hoy vamos a reflexionar, vamos a estudiar, es Mateo, capítulo 21, del 33 al 46. Y dice así el relato. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen esta parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos, y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente le envió a su propio hijo, pensando: respetarán a mi hijo. Pero al verlo, los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece? ¿Qué hará con aquellos viñadores? Le respondieron: acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros, que la entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas palabras, comprendieron que se refería a ellos, y entonces buscaron el modo de detenerlo. Pero le temían la multitud, que consideraba a Jesús un profeta. Hasta aquí el relato. Nos comienza narrando Mateo que después de haber propuesto a las autoridades la parábola de los dos hijos, capítulo 21, versículos 28 al 32, ahora reclama la atención de los dirigentes para la nueva parábola que sigue. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen esta parábola. Una vez más se les propone la imagen de la viña, tomada de Isaías capítulo 5, versículos 1 y siguientes, que Jesús cita libremente. Así dice: un hombre tenía una tierra y allí plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. En los antiguos textos de Oriente, y de manera particular en la Sagrada Escritura, la viña es la imagen de una propiedad muy valiosa, que se la cuida con gran cariño, dado que la naturaleza y el clima hacen muy difícil obtener frutos. De ahí que los propietarios de una viña se empeñaran en liberar el terreno de piedras, rodearla de una cerca y vigilar día y noche para impedir que sea dañada por los animales o por otras personas. De ahí que el pueblo de Israel se haya comparado como una viña elegida, cuidada, trabajada y defendida por Dios. La experiencia y la memoria que tiene el pueblo es que Dios, a lo largo de la historia hasta el presente, no ha dejado de cuidarlo con cariño y lo ha rodeado de cuidados de toda especie. Basta leer y meditar, por ejemplo, al profeta Oseas en el capítulo 10, versículo 1, o a Jeremías, capítulo 2, versículos del 2 al 19, etc. Para que podamos captar con mayor claridad el significado de las figuras simbólicas que forman esta alegoría,
Estas figuras son el propietario de la viña, que representa a Dios, la viña, como ya hemos dicho, representa a Israel, la plantación y los trabajos del dueño en favor del pueblo muestran la solicitud y el amor de Dios por su pueblo elegido. Los labradores, encargados de que la viña produzca fruto, son figuras de los dirigentes, de los líderes que están al frente del pueblo. Si recordamos en la parábola que encontramos en 19, 30, 20 y 16, se nos decía que el propietario llama a todos, no a algunos, sino a todos a que vayan a trabajar a la viña, y a todos da el mismo salario, puesto que no hace distinción de la hora o la cantidad de trabajo realizado, sino de la disponibilidad para responder a la invitación de poner su vida al servicio del pueblo. En la segunda, capítulo 21, versículos 28 al 32, se mostraba dos actitudes frente al llamado. Una, la de negarse, pero luego arrepentirse e ir a trabajar. Y la segunda, la del que dice, sí, Señor, pero luego no responde. En esta se nos remarca que no importa lo que hayamos hecho, no importan los pecados, sino la capacidad de arrepentimiento y la respuesta al llamado. De ahí que de manera muy fuerte se nos dice que los pecadores que han escuchado el llamado y responden poniendo sus vidas al servicio de los demás, serán los primeros en el reino de Dios. Ahora se nos dice que los dirigentes del pueblo y el mismo pueblo tienen la responsabilidad de dar frutos. Este fruto que tienen que aportar es el amor al prójimo, la solidaridad, la justicia. Recordemos que la parábola del buen samaritano, ante la pregunta que se le hace a Jesús, ¿quién es mi prójimo?, Jesús le responde con una parábola en la que descubrimos que el prójimo es todo aquel que está necesitado. Y ahora es Jesús quien pregunta, ¿cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, respondió el doctor de la ley. Jesús le dice y nos dice, bueno, muy bien, vayan y procedan ustedes de la misma manera. Miren, todos somos responsables del otro, especialmente cuando ese otro está necesitado. Los frutos que debemos producir son el derecho y la justicia. Expliquemos, el derecho. Mire, todo hombre y toda mujer tiene derecho a tener una tierra para vivir, tiene derecho a un techo digno donde vivir con su familia y criar a sus hijos. Tiene derecho a un trabajo que le procure lo necesario para su desarrollo como persona, a él, a su familia, a sus hijos, en todos los niveles de sus necesidades y de su ser persona. Y la justicia. Todos y cada uno debemos relacionarnos en justicia, sin mentirnos los unos a los otros, sin vínculos corruptos, sin robarnos, sin matarnos, sin violencia, en cualquiera de sus formas, respetando la dignidad de la que somos portadores. Todos y cada uno tenemos derecho a la justicia social. Pero Jesús, en nuestra parábola, no se refiere a los malos frutos, sino a que la viña dio frutos. De ahí que en vez de hablar de la viña y de los malos frutos, dirige su acusación contra los arrendatarios de la viña, dado que se niegan a entregar el fruto. En el tiempo de la vendimia, Dios pide cuentas.
a los dirigentes del pueblo. Por eso envía 2 grupos de criados, que significan los profetas de antes y después de la deportación de Babilonia. Se produce, como ustedes ven, una progresiva sucesión de violencia que llega hasta nuestros días, cada vez más brutal, más despiadada, golpes, maltrato, muertes, lo que nos muestra de manera trágica el empeoramiento progresivo que se dio y se sigue dando en las relaciones de los dirigentes y del pueblo con Dios. El segundo grupo que es enviado es más numeroso que el primero, lo que nos muestra el amor misericordioso de un Dios que no cesa de buscarnos, que no cesa de llamarnos al arrepentimiento, a un cambio de vida que debe producirse a través y los vínculos interpersonales y sociales. Pero la historia, lamentablemente, nos dice que los dirigentes tampoco responden al mensaje misericordioso de Dios. Hacen oído sordo. La historia de Israel, la historia de la humanidad, la historia de nuestro continente latinoamericano está asignada por la infidelidad a Dios, a los valores que deben ser la guía que nos marque el camino a seguir y a construir una sociedad, una cultura nueva. Jesús, no obstante, nos hace ver que Dios sigue esperando una respuesta de nuestra parte. El amor todo lo espera, dirá San Pablo. De ahí que decide enviar a su Hijo, clara referencia a Jesús. El Padre sigue esperando, porque Dios es amor. El amor siempre espera, pero tal expectación se ve defraudada. Los labradores reconocen al Hijo y sin vacilar deciden con plena conciencia de lo que están por hacer, matarlo. Ellos quieren ser los únicos dueños y señores del pueblo, de la viña, para así disponer de ellos y de los frutos a su antojo, someterlos, oprimirlos, según sus propios intereses o del grupo al que pertenecen. La parábola se refiere claramente a los dirigentes, pero cuidado, pues indirectamente estamos todos metidos en ella, dado que el pueblo, en la medida en que se deja llevar por los criterios que se les prometen, cuando se deja irresponsablemente arrastrar por los antivalores que se le proponen, cuando no son capaces de discernir, de tener una mirada crítica, participan de la infidelidad de sus dirigentes. Así lo hemos visto en el juicio de Jesús ante Pilato. Lean 27 al 20. La pregunta de Jesús nos recuerda la de Isaías 5:3. Y ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, sean jueces entre yo y mi viña. La respuesta que dan parece un primer momento como una llegada a captar el verdadero sentido de la parábola. Piensan que lo que se les plantea es una simple cuestión jurídica y al ser interrogados por Jesús sobre lo que debe hacer el propietario, responden dando la solución apropiada, jurídica. Son conocedores de la ley, que se les aplique la pena de muerte a esos criminales y que la viña se entregue a otros labradores que sean honestos. La respuesta que dan los dirigentes tienen los ecos de la ruina y destrucción de Jerusalén que Jesús predecirá más tarde. Lean 24, capítulo 2 en adelante. Jesús pone al descubierto la responsabilidad de los dirigentes de ayer y de hoy. Ellos, como hoy, desechan
y desechamos la roca, el fundamento sólido, firme, sobre la que debemos construir la sociedad y nuestras vidas personales. Esa roca es la fe confianza, que se hace seguimiento de Jesús, sobre el que se puede edificar y se debe edificar ese nuevo edificio, esa nueva vida, una sociedad nueva, un nuevo pueblo de Dios. Son los valores que Él realizó hasta dar la vida y que nos invita a seguir y a realizarlos nosotros. Jesús recoge el juicio dado por los dirigentes y lo aplica inmediatamente a ellos mismos. La viña representa el reinado de Dios. Este se va a ejercer sobre otro pueblo. Notemos que lo dice en singular, es decir, sobre la nueva comunidad que se funda y edifica sobre la roca firme, que es la fe, que se hace seguimiento, que se hace confianza en Jesús. Ese nuevo pueblo es una nueva sociedad en la que se integran todas las naciones, pues Dios quiere hacer de toda la humanidad una sola fraternidad de hijos y de hermanos. Esa roca firme, esa fe confianza, se trata de la adhesión a Jesús, al seguimiento del Hijo de Dios vivo, el Mesías. Y sobre esto, como le decía Jesús a Pedro en 16:16, se edificará, se construirá el nuevo pueblo. Sobre esta roca edificaré mi cajá, mi iglesia, mi sinagogué, la nueva humanidad. La parábola la podemos leer en 3 o más niveles. Ustedes vean cuántos pueden aplicar. Yo señalaré simplemente 3. En una primera lectura podemos referirla a lo que Mateo nos quiere decir por medio de ella. En este sentido, se nos da una enseñanza sobre la historia de la salvación. Cuidado, no se trata de algo del pasado, de una historia de museo, como algunos quieren. La historia de la salvación es dinámica. Comenzó en el acto de la creación, se continúa hasta hoy y camina dinámicamente, guiada por el Espíritu, hacia la plenitud de la consumación definitiva. Cuando el Señor vuelva, como se lo decimos en cada Eucaristía, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Se nos advierte sobre la razón por la que fueron descalificados los antiguos jefes del pueblo de Israel. Y el nuevo pueblo, que es la Iglesia, configurada por hombres y mujeres, venidos tanto del judaísmo como del paganismo, hoy tenemos otros pastores, otros líderes, que no son los que habían sido puestos en un primer momento. Y por lo tanto, se nos llama la atención sobre la responsabilidad que tenemos hoy como pueblo de Dios, a no caer en la tentación de creernos dueños del pueblo, patrones de estancia, o lo que es peor, poseedores de la verdad, y por lo tanto incapaces de caminar en un sendero sinodal, porque no hay nada nuevo que hacer. Ya está todo dicho. ¡Qué horror! Siempre el amor nos abre nuevas puertas y el Espíritu nos guía hacia nuevos horizontes. Un segundo nivel lo podemos aplicar a la situación de la Iglesia y ver el modo de proceder de Dios, cómo nos cuida, con cuánto amor, y por ende nuestra responsabilidad como pueblo de Dios, como labradores de la humanidad, a entregar el fruto a su debido tiempo, buscando siempre la justicia, la solidaridad, la paz,
la fraternidad entre todos, sin excluir a nadie, ser constructores de una cultura del encuentro, como nos dice el Papa Francisco, una cultura de la vida, como nos decía Pablo VI, una cultura del amor, como decía el Papa Juan Pablo II. A la luz de la parábola podemos examinarnos, tanto pastores, catequistas, líderes y pueblo santo de Dios, de cómo es nuestra relación con los otros. Es una relación autoritaria, dominante, violenta, condenatoria, excluyente. Nos acercamos al otro como un objeto para ser utilizado en tanto y en cuanto, y si ya no sirve lo descartamos. Cuando ya no sirve a nuestros intereses personales o grupales, lo arrojamos a un costado, etcétera, etcétera, etcétera. O por el contrario, nos anima la ternura, el cariño, el respeto por la persona humana. Nos cuidamos mutuamente, nos ayudamos a que cada uno, según sus posibilidades, produzca los frutos que Dios espera de cada persona. Finalmente, podemos leerla en un tercer nivel, aplicándola a nuestra vida personal, tanto como laicos o laicas, como consagrados o consagradas, sacerdotes, diáconos u obispos, y cómo son los vínculos que estamos cada uno de nosotros construyendo, tanto en lo individual, en lo comunitario y en lo social. Lo social, en la patria en que vivimos. El reino de Dios es una realidad que se nos da a cada uno. Es la gracia de Dios, es Dios mismo que se autodona gratuitamente. Nuestra vocación y misión, la fe, la palabra de Dios, los otros con los que voy caminando, con los que voy siendo persona, son una gracia. Cuántas realidades de las que cada uno debemos hacer memoria agradecida. Todo se nos ha dado gratuitamente y misericordiosamente. No somos dueños de ninguna de estas realidades. No tenemos que caer en la tentación de aprehenderlas, de aferrarnos a ellas. Todo se nos ha confiado para que produzcamos juntos, no individualmente, juntos, frutos abundantes de humanidad. Pensemos si en cada encuentro, en cada circunstancia, en el aquí y ahora, cuando la vida nos interroga, nos apela, estamos entregando puntualmente los frutos que el propietario de la viña, es decir, que Dios nos está solicitando. Vamos a pensarlo. Que con su divino Hijo les bendiga la Virgen María en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como digo siempre, que pasen un felicísimo domingo en comunidad, en familia o en soledad. Coman rico, disfruten. Dios les bendiga.